Análisis vectorial. En física existen magnitudes o cantidades con las cuales no es suficiente asignarles un valor numérico, sino que se requiere indicar hacia dónde se dirigen. Tales magnitudes reciben el nombre de vectores. Existen otras con las cuales es suficiente con el valor, con la magnitud, y estos se les llama escalares. Estos escalares son, por ejemplo, el tiempo, la energía, la temperatura, y ejemplos de cantidades vectoriales o vectores son el desplazamiento, la fuerza, el campo eléctrico, campo magnético, entre otros. ¿Qué es un vector? Un vector es una cantidad física que tiene magnitud y dirección. Un vector lo denotamos por cualquier letra del alfabeto, ya sea minúscula o mayúscula, pero poniéndoles una flecha arriba. O también pueden representarse con cualquier letra del alfabeto, minúscula o mayúscula incluso, poniéndoles una barra. A estas yo les llamo A embarrada, B embarrada, etc. Todo vector tiene una representación gráfica. Por eso algunos dicen que los vectores son flechas. Pero si fueran flechas, los indios se matarían con vectores. Los vectores son cantidades físicas. Un vector puede estar contenido entre dos puntos, un punto A y un punto B. El punto A se le llama pie o cola y el punto B se le llama punta. Entonces, el vector se puede denotar como AB flecha, como aquí se indica. Gráficamente, un vector se define la magnitud o su módulo como la distancia entre su punta y su pie. Y este se denota por el vector entre dos barras, ya sea el vector compuesto por dos letras entre barras o una sola letra con su flecha y su barra, etc. O también suele representarse con la letra sin flecha y sin barras. Esto es cuando no hay confusión en el contexto. La dirección de un vector se expresa por medio de signos o ángulos medidos desde los ejes coordenados. Y, por ejemplo, tenemos observamos que la dirección, que es phi, va medida desde el eje horizontal. Un vector de posición es un vector cuyo pie se encuentra en el origen de un sistema de referencia, como lo muestra el vector de abajo. Todo vector puede convertirse en un vector de posición, y esto lo muestra este diagrama. Observamos que el vector de arriba parte del punto A al punto B y luego lo desplazamos de manera que el punto A coincida con el origen y se convierte en el vector cuya punta está en el punto P de coordenadas, la diferencia de las coordenadas anteriores, o sea, la diferencia de las abscisas y la diferencia de las ordenadas. Vectores en una dimensión. Cuando se trabajan con cantidades vectoriales que son solamente en una sola dimensión, bueno, pues con un eje basta, y entonces los vectores tendrán como magnitud la coordenada de la punta del vector. Y la dirección solamente será positiva o negativa dependiendo de hacia dónde se dirige. Si el vector se dirige hacia la derecha, entonces se le asigna su dirección positiva. Si el vector está dirigido hacia la izquierda, sería negativo. Por ejemplo, si es que tenemos un vector que parte desde el origen hasta la coordenada 4, le voy a denotar a este vector como vector A. Entonces digo que su magnitud, que la expreso así, o bien así,
es igual a 4. Otro ejemplo. Si es que tengo este vector, ahora hacia la izquierda, que llega hasta el menos 5, entonces, si este vector es el vector b, digo entonces que la magnitud de b es igual a el valor absoluto de la coordenada. Y esto es igual a 5. Las unidades pues varían, por ejemplo, pudieran ser metros si se trata de un desplazamiento, o pudieran ser newtons si se trata de una fuerza, etc. Eso es para vectores en una dimensión. Para vectores en dos dimensiones, tenemos que la magnitud se define como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las coordenadas de la punta. En este caso, en la gráfica, observamos un vector desplazamiento que su magnitud es 50 metros y sus componentes, bueno, pues son x y y. La dirección de un vector en el plano, en dos dimensiones, la vamos a encontrar dependiendo del cuadrante en el que se encuentre. Si se encuentra en el primer cuadrante, la dirección sería solamente la tangente inversa de la coordenada y sobre la coordenada x. Si se encuentra en el segundo y tercer cuadrante, sería 180 grados más la tangente inversa de la coordenada y sobre la coordenada x. Si se encuentra en el cuarto cuadrante, la dirección sería 360 más la tangente inversa de la coordenada y sobre la coordenada x. Allí, por ejemplo, tenemos distintos puntos, podríamos trazar vectores en cada uno de los puntos. Entonces, por ejemplo, voy a trazar un vector que vaya desde el origen hasta el punto de coordenadas menos 8, menos 6. Este es un vector de posición. Le voy a llamar P. Y entonces voy a calcular su magnitud y su dirección. Entonces tengo que la magnitud de P es la raíz cuadrada de la coordenada en x, que es menos 8 al cuadrado, más menos 6 al cuadrado. Y esto es la raíz de 64 más 36. Las unidades pudieran ser metros, pudieran ser newtons, dependiendo de lo que se esté trabajando. Y entonces tenemos que 64 más 36 son 100. Entonces esto es la raíz de 100 y que esto es 10. Eso es la magnitud. Por otra parte, observamos que este vector se encuentra en el tercer cuadrante. Por lo tanto, usamos la segunda fórmula. Entonces tenemos que el ángulo θ será igual a 180 grados más tangente inversa de la coordenada y, que es menos 6, aquí es importante sustituir los signos, sobre la coordenada x, que es menos 8, y x. Y esto es igual a, usando nuestra calculadora, esto es 180 más tangente inversa de menos 6 sobre 8. Y esto es 216.86, o sea, 216.9 grados. Y de esa forma encontramos
la dirección. Su dirección y su magnitud. La dirección es 216.9 grados y la magnitud es 10. Un ejemplo más. Dice, encuentre la magnitud y la dirección de los vectores mostrados. Tenemos ahí el vector A que va desde el punto, voy a llamarle aquí P, el punto P de coordenadas menos 5,6, perdón, 3, 3, al punto que lo voy a llamar Q de coordenadas menos 1,6. Entonces, la magnitud del vector A será, por definición, la diferencia, o la distancia pues del punto P al punto Q. Sabemos que la distancia entre dos puntos pues es la raíz cuadrada de la diferencia de sus coordenadas. En este caso es menos 1 menos 5, todo esto al cuadrado, más 6 menos 3 al cuadrado. Y esto es la raíz cuadrada de menos 1 más 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y esto es la raíz cuadrada de 16 más 9. Esto es la raíz cuadrada de 25. Y esto es 5 unidades. Pueden ser metros, pueden ser newton, etc. Y esto es la magnitud. Ahora, la dirección. La dirección será el ángulo que existe entre la horizontal hasta el vector. ¿Ok? Lo podemos encontrar ahí. Sin embargo, usando el criterio anterior, bueno, para esto pues pudiéramos transportar este vector como un vector de posición. Observamos lo siguiente, que este vector lo podemos dibujar como vector de posición de la siguiente forma. Va 4 unidades en X, 1, 2, 3, 4 y 3 unidades en Y, 1, 2, 3. Y ahí está. Entonces el ángulo es este, pero el vector se encuentra en el primer cuadrante. Entonces teta, la dirección teta, será igual a la tangente inversa de la coordenada en Y, que es 3, sobre la coordenada en X, que es 4. Entonces esto es la tangente inversa de 3 cuartos. Y esto es 36.86, o sea, 36.9 grados. Y esto es la magnitud y la dirección del vector.
Otro ejemplo. Tenemos ahora el vector b en el tercer cuadrante. Su magnitud pues sería un poco más grande que el anterior y su dirección es el ángulo que va desde la horizontal recorriendo en sentido antihorario hasta llegar al vector. Entonces, nuevamente, la magnitud de b, esto es igual a la raíz cuadrada de la coordenada en x. Observamos que la coordenada en x es menos 6 al cuadrado, más la coordenada en y, que es menos 4 al cuadrado. Entonces, esto es la raíz cuadrada de menos 6 por menos 6, 36, más 4 por 4, 16. Y esto es la raíz cuadrada de 40, 52. De 52. Esto lo podemos sacar como 2 raíz de 3, o sea, 7.21 unidades de vector. Y por otro lado, tenemos que teta será igual a, como está en el tercer cuadrante, entonces usamos la fórmula segunda, que son 180 más la tangente inversa de la coordenada en y sobre la coordenada en x. Esto es igual a 180 más la tangente inversa de menos 4 sobre menos 6. Y esto da 213.69. O sea, 213.7 grados. Y esa es la dirección. Ahora los vectores en 3 dimensiones. Aquí la magnitud se encuentra como la raíz cuadrada de la suma de las coordenadas, que son x al cuadrado, y al cuadrado y z al cuadrado. La dirección aquí es un poco más complicada porque se van a manejar dos ángulos. El ángulo que se llame elevación e inclinación, que va a estar dada como teta igual a coseno inverso de z sobre r. R es el vector, la magnitud del vector, y z es la coordenada en z, en el eje z del vector. Y también vamos a manejar un ángulo que se le llama azimut, y eso lo vamos a trabajar con el vector r, que también se le llama el vector sombra, que es la proyección del vector r mayúscula sobre el plano xy. Plano xy. Eso es el vector r. Entonces, se van a manejar dos ángulos. Aquí en esta figura se pueden ver. Esto es el eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, el ángulo teta es el ángulo que va desde el eje Z hasta el vector. Y el ángulo phi, el azimut, es el que va desde el eje X hasta la proyección del vector en el plano XY. De esta forma se calcula la dirección, que son dos ángulos. Entonces, por ejemplo, encuentre la magnitud y los ángulos de inclinación y azimutal del vector de posición cuya punta es el punto de coordenadas P 3,5,4. Y aquí lo tenemos. El eje X es
el rayo rojo, el eje Y positivo es el rayo verde y el eje Z positivo es el rayo azul. Y el vector es esta flecha color amarillo melón por ahí. Entonces, calculando la magnitud del vector le voy a llamar vector P. La magnitud P. Bueno, observamos que aquí la magnitud es igual a la raíz cuadrada de la coordenada en X, que vale 3, al cuadrado, más la coordenada en Y, que son 5, al cuadrado, más la coordenada en Z, que es 4, y también al cuadrado. Entonces esto es la raíz cuadrada de 9 más 25 más 16. Y esto nos da la raíz cuadrada de 50. Lo podemos expresar así o así. 5 por raíz de 2 igual a 7.07 en decimales. Y eso es la magnitud. Ahora, encontrando los ángulos, tenemos el ángulo de inclinación, θ, que es el ángulo que forma el vector con el eje Z. Aquí podemos ver sacar una proyección. Esto es el plano XY, el eje Z. Tenemos el vector. Y entonces, esta es la proyección. Aquí está la coordenada Z, que vale 4. Y esto es la magnitud R, que ya la tenemos por aquí. Perdón, la magnitud P. Que ya la tenemos por ahí calculada. Entonces lo que queremos es este ángulo. Y esto lo encontramos como coseno inverso de la coordenada Z, que vale 4, sobre la magnitud, que vale raíz de 50. Aquí conviene manejarlo así, para no perder información. Esto es coseno inverso de 4 sobre raíz de 50. Y esto es 55.55. O sea, redondeando 55.6 en unidades vectoriales. Perdón, es grados, es en ángulo, grados. Ahora, el azimut, phi. Para esto entonces vamos a trabajar con el vector proyección, que le pudiéramos llamar el vector P minúscula. Y esto es sin tomar en cuenta la coordenada Z. Entonces nos queda el vector 3,5. Coordenada X, coordenada Y. La magnitud de este vector, bueno, pues es raíz cuadrada de 3 al cuadrado más raíz cuadrada de 5 al cuadrado, etc. Pero este vector, si lo observamos desde arriba, quitando el eje Z, o sea, viéndolo desde el eje Z, lo tenemos de la siguiente forma. Aquí tenemos el eje X, el eje Y, y el vector tiene 3 unidades en X y 5 unidades en Y. Entonces, el vector P minúscula es este.
es 3 unidades en X, 5 unidades en Y. Por lo tanto, ahí también observamos que está en el primer cuadrante. Entonces, phi no es otra cosa más que la tangente inversa de coordenada en Y sobre coordenada en X. O sea, tangente inversa de 5 tercios. Y esto es 59.036. O sea, 59 grados. Y esto es el ángulo. Entonces con eso ya tenemos la magnitud, el ángulo de inclinación o de elevación y el ángulo o azimut. El azimut. Y con esto terminamos.